sé, no sé, pero no te veía dentro de sala, ya estaba preocupado. Yo sé que eres una persona muy puntual y que tienes muchas cosas que hacer y por eso me angustiaba Tranquilo. que fueras a cancelar por alguna situación. Cuando No, quieras, no, prende la no. cámara, ¿no? A los compañeros ya los escuché ahí porque yo no escuchaba a nadie hace 2 minutos, pero ya, ¿cómo se llama? El compañero acá me hizo el favor de mirar que efectivamente, no sé si es mi celular. Ahorita cuando José David empiece a hablar, pues entonces revisaré dónde estuvo la falla. Pero si les parece, creo que ya empezó grabación, ¿cierto? Porque ya empezó. Sí, ya. Sí, Bueno, señor. listo. Sí, Entonces, verdad. José, si me permites, voy a hacerte una pequeña presentación. José David Carauche fue estudiante mío ya hace 16 años, si no estoy mal, 2009 al 2026, son 17 años. Hace ya 17 años que dio clase conmigo. En su momento, por ahí algunos libritos que les puse a leer, que era la filosofía de los Simpson, la filosofía de los superhéroes, la filosofía del Chavo, algunos de esos texticos que he puesto por ahí a leer en clase, en su momento pues eran la boca, ¿no? O sea, hoy en día son textos muy recurrentes, ya tienen sus añitos, pero en ese momento era lo que estaba saliendo del horno. Y en el caso puntual de José David, pues le interesó esta temática. Por supuesto que el gremio académico no lo vio como muy profesional hablar de esos temas, hablar de los superhéroes, hablar de los Simpson, hablar del Chavo, hablar de eso, como que no tenía mucha fundamentación. Y en ese orden de ideas, pues entonces, digamos que las diferentes propuestas que él hizo en su momento con el ánimo de influir y hacer sus desarrollos de tesis y de pregrado, maestrías y demás, pues no tuvieron acogida dentro del sector académico. Fue una batalla bastante larga y extenuante, porque pues casi que todo el mundo creía que era una broma, que era como un chiste, como que para qué va a perder el tiempo haciendo eso. Hay cosas más importantes, más relevantes, hay cosas que tienen más valor. En ese sentido, pues entonces, digamos que en su momento, pues José David logró demostrar que había que analizar no tanto que si era un programa de muñequitos o era un programa para niños. Comencemos por tres cosas básicas. El Chavo del Ocho no era no era un programa para niños. ¿Sí? O sea, digamos, el mismo Chavo siempre dijo que el Chavo del Ocho era un programa para adultos que veían los niños, que es una cosa distinta que fuera un programa para niños. Los Simpsons no es un programa para niños. Lo mismo que South Park no es un programa para niños, aunque sean series animadas. ¿Sí? Digamos que hay otro tipo de series, digamos los superhéroes, han venido sufriendo una transformación desde su parte de concepción original a lo que nosotros hemos conocido en el día de hoy. Yo no soy experto, yo simplemente dicté una clase, simplemente me preparé para dictarle una clase, que fue la que seguramente ustedes vieron ya modificada. José David, sí, por el contrario, es una persona que ha manejado esos temas, conoce, se relaciona en el medio, digamos, tiene mucha más experticia que yo, y en ese orden de ideas, pues entonces creo que él es el apropiado y el indicado para hacerlo. Eh, ya pues en estos momentos, pues ya se encuentra en otras partes de su experiencia profesional. Hoy en día nadie se le podría decir que hablar de los Simpsons, hablar del Chavo, hablar de no es academia, todo el mundo le parece que sí, que es lógico, que eso es academia. O sea, hoy en día, porque el discurso académico es muy voluble y muy variable y siempre pasa eso con ese tipo de pensamientos, ¿no? En una época decíamos que la Tierra era plana y después nos dimos cuenta que no era plana, pero ya el discurso académico había dicho también que no era plana, entonces seguimos repitiendo el discurso, ya no hubo, digamos, esos que anteriormente decían era tan plana como una mesa, después ni se ruborizaban diciendo que entra, se dijo que era como una naranja. Nunca se ruborizaron porque a ellos les parecía que era muy lógico, porque era la forma en que a nosotros nos educaron. En ese orden de ideas, pues entonces, hoy en día, hasta los mismos profesores que en su momento criticaban a José David, pues hoy en día reconocen el valor de sus proyectos, de sus trabajos, ¿cierto? Y pues de esa manera, pues hoy pues podemos traerlo como un profesional exitoso. José, qué pena con vos, ¿cómo se llama? Si me viste molesto porque no sabía qué era el problema, voy a proceder a revisar si fue el celular, si fue ¿cómo se llama? Si fue el celular, si fue la red, bueno, vamos a mirar qué fue lo que sucedió, pero ya como te das cuenta, aquí está el salón, se le pidió el favor al grupo que estuviera virtualmente para optimizar tu presentación, para que no hubiera problemas con el televisor. Ellos les consta lo que pasó hace 15 días con unos compañeros de Corea que invitamos, no funcionó el televisor, se dañó el computador, el cable no. Entonces, para evitar eso, les pedimos el favor que hoy se hiciera virtualmente. Además de eso, y lo digo con toda propiedad, para que quede en grabación,
¿cierto? Yo fui el que hice ¿cómo se llama? La solicitud expresa, porque este domingo, como todos sabemos en Colombia, hay elecciones. Y aunque muy probablemente en Bogotá y más exactamente en nuestras zonas no va a suceder nada, es mejor no dar papaya, ¿sí? Es mejor, entonces prefiero que estén en sus casas, en su trabajo, que de pronto estén más cómodos en un sitio donde puedan, digamos, ver la clase en una tranquilidad, a que de pronto se expongan, a que suceda algo, que pongan alguna cosa, que de pronto los esperen en algún parque o algo por el estilo, porque pues cuando hay, no, hoy el día el menos peligroso son los ladrones, porque los ladrones ven tanta presencia policial y militar que prefieren no salir. Pero hay otros fenómenos y otros actores que sí. Entonces, para eso, pues hemos preferido enviarlos virtualmente. Mi José, quedas tú con el uso de la palabra. Si de pronto desactivo mi cámara porque necesito revisar qué pasó, porque cómo se llama, porque no es normal que me suceda eso. Sabes que dije un programa de televisión y radio, entonces normalmente no me sucede eso, entonces pues me toca analizar qué sucedió, pero te cedo a ti más bien el uso de la palabra para que los compañeros escuchen. Yo no te estoy viendo, pero no sé si es asunto de mi internet, no sé si los demás lo ven, ¿sí? ¿Tú tienes la cámara activada? Sí, profe, ahí se Sí, sí, visualiza sí. José David, ahí lo están viendo, perfecto. Entonces te voy a poner en alto relieve. Veo dos José David, ¿sí? Veo dos José David, no sé qué. Sí. Voy a poner Sí. el que yo veo en el... Ah, perfecto, ya te estoy viendo. Ya ahora sí, ya te estoy viendo. Entonces, ahora sí, te cedo el uso de la palabra, quedas en tu casa y cualquier cosa yo estoy tras bambalinas, ¿vale? Eso, mi profe. Muchas gracias, muy amable. Bueno, muy buenas noches para todos. Igualmente, como le decía el profesor Rafael, mi nombre es José David Carabucci Ramírez, soy docente de Ciencias Sociales de la Universidad de la Gran Colombia, especialista en docencia y pedagogía de la Universidad de la Gran Colombia, magíster en medios de comunicación de la Universidad de México. Parte de nuestro entonces de lo que vamos a observar hoy es lo que nos mencionaba el profesor Rafael. Sí, efectivamente, hace unos 16, 17 años iniciamos este recorrido histórico, digámoslo así, de mirar los productos culturales desde la academia. En Colombia siempre hubo la dificultad de entender, bueno, qué es un producto cultural, qué es realmente entender un producto como, entiéndase, por ejemplo, películas, series, música, los mismos comerciales, entender lo que es toda una configuración filosófica de por qué se hace un comercial de esa forma. Piensa entonces, por ejemplo, y ya vamos a entrar un poco de fondo a lo que vamos a mirar hoy. Para hoy tengo varios videos para mostrarles, entonces voy a estar conectando y desconectando desde la otra cuenta que ustedes pueden observar para esta presentación. Piensen entonces en dos elementos principalmente. ¿Qué es un producto cultural? Los diferentes autores lo han definido como ¿qué se entiende como un producto cultural? ¿Qué se entiende? Que un producto cultural es entonces un producto que llega a las masas y que se consume masivamente. Pensémoslo entonces en términos históricos hacia el 2010. Precisamente hacia el 2010 teníamos dos medios de comunicación básicos, masivos. Se entiende que son masivos porque llegan a más de 1 millón de habitantes en menos de 24 horas. Sí, podemos discutirlo y lo vamos a discutir en su momento, que ahorita se entiende masivo otra situación. Eso es real. Eso cambia después del 2015. Entonces, en el 2010 teníamos dos mecanismos que eran entonces la televisión y el radio, o la radio, podemos entenderlo así, que eran los dos medios de comunicación masivos que teníamos que llegaba a la población a 1 millón de habitantes rápidamente en 24 horas. ¿Qué ocurre? Hacia el 2010, que empiezan a masificarse las redes sociales y a masificarse los aparatos electrónicos entendidos como celulares, computadores, empiezan a aparecer todas estas tecnologías a las que iguales se van a denominar smart, empiezan a manifestarse desde el 2010. ¿Cuándo se consolidan puntualmente y cuándo se van a consolidar puntualmente en Colombia? Hacia el 2015. ¿Por qué en el 2015? Porque empiezan a aparecer las grandes compañías que desde su momento de telefonía que existían, ven la necesidad de empezar a incluir en sus paquetes de servicios el Internet y entonces masifican esta situación. Se empiezan a masificar, empiezan a ser accesibles los smartphones, empiezan a ser accesibles más el computador y ya se vuelven dos elementos que son cotidianos a nosotros. Hacia el 2015 entonces se da un despliegue enorme de estos medios culturales y empieza la discusión. ¿Qué discusión se va a dar?
entonces vamos a empezar a discutir puntualmente qué es un producto de masas. Un producto de masas se entiende como ese producto que va a llegar a las masas, se entiende ser las masas como una gran cantidad de poblaciones, ¿sí? Eh, Burnout establecía que las masas es esa cantidad de población que llega y que se va moldeando a su forma, y es precisamente, piense, por ejemplo, en una arepa, en la masa de las arepas, que toma una forma específica. Los productos de masa nos dan y nos moldean una forma específica. Vamos a explicar esta idea de la siguiente forma. Es, por ejemplo, en Coca-Cola o los comerciales de Coca-Cola. Coca-Cola, todos los comerciales que usted vea de Coca-Cola, de cualquier año, de cualquier momento, y si nos, y lo vamos a analizar en su momento, los de Coca-Cola de diciembre, nos invitan a consumir Coca-Cola, pero sin vendernos el producto. Usted se preguntará, ¿cómo es posible vender un producto sin el producto? Entonces Coca-Cola la tenía clara, o siempre la ha tenido clara, es que Coca-Cola a usted no le vende Coca-Cola, le vende otro producto subalterno para que usted consuma Coca-Cola. Es decir, Coca-Cola le vende a usted un concepto y a partir de ese concepto que usted lo interioriza, lo hace parte de usted, lo consume, lo normaliza. La mejor publicidad es la publicidad negativa. Todos sabemos que Coca-Cola es dañosa, que afecta aumenta la diabetes, que nos genera problemas de hipertensión, problemas de colesterol, bueno, problemas de triglicéridos, problemas cardíacos, todos lo sabemos. Eso es claro. Sin embargo, y a pesar de todos los sellos que se le van a colocar, sin embargo, todos los sellos que se le van a distribuir, por ejemplo, en México, desde hace 8 años, y en Colombia llegó hace como 2 años, 2 o 3 años, me perdonará la época, en México se empezó a prohibir en los productos que traían, por ejemplo, este paquete de galletas, no sé si lo alcanzan a mirar, en este paquete de galletas se prohíbe entonces ya que usen figuras como muñecos, animaciones, porque se entiende que el muñeco es atrayente para el niño y el niño consume ese producto que tiene exceso de azúcar, exceso de sodio, exceso de una cosa, exceso de otra, entonces se prohíbe eso. Coca-Cola lo tiene, Coca-Cola tiene todos esos hechos, no hay que negarlo. Pero entonces, ¿por qué seguimos consumiendo Coca-Cola? Usted me puede decir que es por su sabor, que es por su presentación, que es por todo, pues listo, aceptamos. Pero en el fondo es que hay todo un sistema de comunicación, todo un sistema de mensajes que están ahí inmersos. Vamos a observar rápidamente, eh, no sé si me confirman, si ya pueden observar mi pantalla, para que observemos así rápidamente el siguiente comercial, que es donde Coca-Cola realmente pone toda su puesta en escena, que es un comercial que me parece muy interesante para analizar, y es que Coca-Cola aquí, en este comercial, no nos vende Coca-Cola, nos vende un concepto que es la felicidad. Y a partir de ese concepto llamado felicidad, usted y yo hemos normalizado el consumo de Coca-Cola. Indirectamente o directamente, como lo queramos mirar, Coca-Cola con toda esta serie de comerciales que nos han dado, nos empezamos a hacer parte de nuestro diario vivir. Quiero que observe este comercial desde toda su construcción para eso. Entonces te habrá preguntado, ¿por qué traer este comercial? La situación acá es que traemos este comercial para que usted vaya mirando cómo desde un producto cultural, que es Coca-Cola, porque detrás del negocio Coca-Cola hay todo eso, no en vano Coca-Cola es uno de los representantes de FIFA más grandes que ha existido. Dos, no en vano cada mundial, y usted lo puede confirmar ahorita, cada mundial Coca-Cola, ¿qué es lo que hace? Usa lo que se llama un remake, es decir, coge una canción que esté pegando, que haga parte de una cultura, que haga parte de una nostalgia, apela a la nostalgia de la época de una generación, y, y voy a explicar un poquito de la nostalgia acá, aplica a la nostalgia para vendernos el consumo de Coca-Cola y normalizar el consumo de Coca-Cola a sabienda de que es dañosa. ¿Cómo lo normaliza? Vamos a empezar a aplicar todo un proceso psicológico, filosófico, ético incluso, de normalizar estas prácticas a partir de una sensación o una emoción. En este caso, Coca-Cola es claro y lo aplicó con, cada comercial está como encasillado en una época para que me vayan entendiendo. Esos comerciales son que vamos a observar
Estos comerciales son, por ejemplo, de la época del 90, inicios del 2000, donde pues se tiene que figurar todo el elemento de la felicidad. Estamos en el nuevo milenio, tenemos que ser felices, hay que buscar la felicidad, la búsqueda de la felicidad, y entonces usted entiende por qué todas las películas del 2000 tiran hacia un final feliz. Quiero que vayan teniendo claro la idea de final feliz, porque eso va a ser recurrente en este elemento. Entonces vamos a tener el elemento de la felicidad hacia la década del 90 al 2000. ¿Qué pasa cuando se salda el salto generacional que ocurre en el 2020? Pues ya la generación del 80, del 90, pues son los niños, los jóvenes que crecieron con la felicidad, que ya no son felices, que ya tienen su problema de depresión, que tienen su problema de ansiedad, que tienen todos estos problemas que miramos hoy en día, pero que ya apelan a la nostalgia, ya apelan hacia el pasado, miran hacia el pasado y dicen, todo pasado es mejor. Entonces usted empieza a entender por qué en el cine, en el cine, hay secuelas de películas de hace 30 años, 20 años, 40 años y siguen siendo de moda. Para nadie es un secreto que pues, Toy Story salió hace 30 años y vamos en Toy Story 5. ¿Eso qué pela? Pues a un choque generacional de que todo el mundo quiere ver qué sigue pasando con la historia de Woody. Pero ¿quién la está viendo puntualmente? Pues la gente, los niños del 90, que ahora tienen 30, 33, 36 años, que son parte ya de la hora de la generación adulta, que está apelando a esa nostalgia. Porque en TikTok, en Facebook, en Instagram, en todas nuestras redes, vemos música o escuchamos los Reel, y los Reel, ¿cuáles son los más populares? Usted lo puede mirar, están en Spotify, están en todo eso, lo pueden confirmar. ¿Son de qué? De una música de nostalgia, de la gente que escuchaba esa música hacia los años del 80 y el 90. Difícilmente están de moda, y vale la discusión, están de moda, sí, las canciones que salieron hace un mes, pero pasan ahí y ya, se cerró. Pero se sigue escuchando los clásicos, sigue escuchando la cumbia colorada, sigue escuchando No le pegue a la negra del Joe, sigue escuchando estas canciones de merengue, sigue escuchando, incluso si usted lo pone desde cualquier género, pues sigue escuchando la música del rock del 70 y del 80. ¿Por qué? Porque nos genera un sentimiento de nostalgia. No en vano, Hollywood lo tiene claro, lo tiene presente. Todas las canciones de que salen en una película, ¿de qué año son? Del 70 y del 80. Muy rara vez el director se le apuesta a una canción del 90, y muy difícil, se le apuesta a una canción del 2020, 2010, 2015. ¿Por qué? Porque no están generando esa nostalgia. Pero, por ejemplo, y ya les muestro el comercial de Coca-Cola para que vayan entendiendo este elemento de las emociones. Vayan pensando, por ejemplo, en la sensación que todo el mundo se generó hacia la cuestión de Shakira. Shakira es la reina de los mundiales, pero pues hace 10 años sacó una canción, hace 16 sacó la otra, hace 18 sacó la otra, y ha sacado canciones. Y está la crítica de, bueno, Shakira ahorita con esta canción nueva, ¿es o no es himno del mundial? ¿Es o no es la mejor, no es la mejor? Bueno, se genera. Y pensémoslo, cuando salieron esas Waka Waka, La y todas las demás, en su momento no fueron el himno, no lo fueron. Una vez finalizó el mundial, todo el mundo quedó con la sensación de la música, todo eso, ese elemento de nostalgia, de sensación, de vacío, como de felicidad, de angustia, y dijeron, oiga, esto es lo que canta Shakira. Y se genera esa empatía, y se genera todos esos símbolos. Por eso todo el mundo tiene presente los dos mundiales en los cuales Shakira ha sido el himno. En ese sentido, cuando usted mira un producto cultural, todo esto es lo que estamos mirando, el fútbol, la música, el cine, y que nos vamos introduciendo poco a poco a este elemento, se ve que entonces impacta en la cultura, que tiene un respaldo, que tiene una razón de ser. A usted no le venden un producto porque sí, hay una razón de vender el producto, y está toda la configuración del producto. En este comercial que usted va a observar, de base, de base, le muestran la situación cotidiana. En su configuración se hace desde una situación cotidiana. El mismo Aristóteles nos decía en sus textos que el concepto de felicidad es una búsqueda. Aristóteles, en Ética Nicómano, establecía que la felicidad es una búsqueda constante. En esa lógica, a partir de esa lógica, Coca-Cola dijo, es una búsqueda, hay que buscarla y vamos a encontrarla. ¿Dónde se encuentra la felicidad? ¿Dónde se encuentra la felicidad? Lo que pregunta Aristóteles y lo que pregunta Coca-Cola, ¿y qué es lo que vende Coca-Cola? Esa respuesta. Observemos en el siguiente comercial rápidamente. No sé si me confirman si tiene sonido el comercial.
No, no se está escuchando el sonido, pero puede ser algo de YouTube. Bueno, O cuando vayas, si quieres dejar de compartir y vuelves a compartir. no sé si ya ahí ya le suena. Puede ser una cuestión de YouTube, ¿sabes? Que cuando YouTube es algo comercial, ellos saben que tienen restricciones. Puede ser que, pero por lo que ellos lo pueden buscar fácilmente después. Listo, igualmente yo ahorita te comparto el link para que vean la situación. ¿No? Ahí se te escucha ese eco. Yo sé que lo intentaste poner del celular del computador, pero se te escucha ese eco. No, si gustas, pon la imagen, solamente que nosotros después lo vemos el comercial, Ok, lo dejas y yo te lo saludo. noten que al final del video es cuando ahora sí le dice consuma Coca-Cola. Y todo el mensaje va a una cuestión de risa, a una cuestión ciudadana, a una de sonría por algo. ¿Qué está buscando? Busque esa felicidad. Destapa la felicidad, es el concepto de Coca-Cola. Destape la felicidad. O sea, Aristóteles en su momento, hacia una cantidad de siglos, nos preguntaba, ¿dónde está la felicidad? ¿Dónde? Y a eso Aristóteles decía en Ética de Nicómano, lo decía claramente, se llama eudonominia, es decir, la búsqueda de la felicidad. Coca-Cola cogió esa situación, dijo, venga, la búsqueda de la felicidad está ¿qué? En destapar una gaseosa y destapar nuestra gaseosa. Y a partir de esa lógica, entonces, Coca-Cola vendió ese concepto, Coca-Cola lo monopolizó, lo hizo parte de sí, de toda esta estructura, y nos empezó a vender el cuento de, eh, o mejor, digámoslo de esta forma, nos empezó a decir cómo debemos de buscar la felicidad. ¿Listo? Entonces, en esa lógica, en todo este sentido, para que entendamos un producto de masa, tenemos que analizarlo desde ahí, desde qué se nos quiere vender. Humberto Eco, en un texto muy interesante, no sé si el profesor Rafael ya se los compartió en su momento, que se llama Apocalípticos e Integrados, que fue el texto base de casi todo mi trabajo, decía entonces que un producto de masa se divide en dos: el producto cultural para la clase media baja y el producto de la clase alta. Normalmente, históricamente, siempre hemos referido, y quiero que hagamos el ejercicio desde acá, dos un momento. La música siempre ha sido como un divisor social. Históricamente siempre ha sido un divisor social. Desde la antigüedad hasta la edad moderna, hasta nuestros días, sabemos que la música es el divisor social. Eh, Pongámoslo desde las clases sociales, clase media, baja, alta, que es lo que normalmente conocemos. Se ha conocido, y digámoslo en términos vulgares, antropológicos, sociológicos, como usted lo quiera mirar, que los géneros, por ejemplo, como el rap, el hip hop, el reggaetón, el rock, son géneros que escucha la clase media, la clase baja, generalmente. Que ahorita se ha masificado y que la clase alta también escucha esos géneros, sí, lo podemos discutir, es válido, pero pues Humberto Eco mencionaba en su momento que las clases altas se han dedicado a escuchar otros tipos de géneros que van más allá de nuestra comprensión. ¿Qué vale ser en esos tipos de géneros? Decía Humberto Eco. La música clásica. La música clásica fue y siempre ha sido el receptor de la Edad Media, de las clases altas o de las clases élites, por ejemplo, para que lo veamos así. ¿Qué ocurre? ¿O qué ha ocurrido históricamente? Que, que que la música clásica se reservó o se ha reservado siempre para un tipo de población y difícilmente hubo acceso a las demás poblaciones. Difícilmente usted, yo, podíamos ir a una ópera o difícilmente podemos ir a una ópera a escuchar una sonata de Beethoven, podemos ir a escuchar una sonata de Beethoven, una de Mozart, bueno, todos esos elementos. Pero, ¿qué ha hecho entonces los medios culturales o los más medias, como decía Humberto Eco? Humberto Eco decía entonces que se crearon las más medias, o sea, la clase media y la clase baja, crearon unos productos culturales propios de ellos
para hacerle resistencia a esas élites y poder acercarse a a esos elementos culturales. ¿Cuál es el caso? La música, el arte, la literatura. Para nadie es un secreto que en las escuelas pues se reserva que usted solo tiene que leer cierto tipo de textos porque son los que usted tiene acceso. Se hizo un estudio y está en el DANEX, lo pueden revisar también, que por ejemplo, en los colegios de estas élites, donde la matrícula vale 3, 5, 6, 7 millones, difícilmente leen textos o pueden acercarse a textos filosóficos. Y solo se reserva la filosofía para los grados, se da la filosofía de sexto a 11. Mientras que en las instituciones públicas, sin desmeritarlas, quiero hacer la aclaración, sin desmeritar el trabajo de los profesores, sin desmeritar el sistema educativo, pues solo se reservaba a noveno y 11. Y que ese texto se leen de noveno a 11 en 2 años, no alcanzan y difícilmente un profesor llega a mostrarle a un estudiante, vamos a leer a un Foucault, vamos a leer a un Nietzsche, vamos a leer a un Sartre, vamos a leer a un Humberto Eco, vamos a leer a un... No, difícilmente. De pronto un profesor osado lo ha logrado, listo, bien por él. Pero difícilmente, quiero que usted haga la reflexión en ese momento. ¿Qué tantos filósofos alcanzó a leer usted de noveno a 11? Habrá leído un Sócrates, un Platón, un Aristóteles, un Santo Tomás, un Santo Domingo. De pronto algunos más llegaron a Kant, porque venimos con esa linealidad. De pronto, no sé, algunos llegaron a, a Heidegger, y ya, hasta ahí. Y los demás, y las demás consideraciones filosóficas. Ahí queda la cuestión. Mientras que en otros grupos se da. ¿Pero por qué se da? Porque no tienen los medios, o se parte del supuesto, mejor dejámoslo desde ahí, desde esa premisa, que no tienen no alcanza el presupuesto para darles esos textos. Entonces, ¿qué se ha hecho? ¿Qué ha hecho la industria? Pues vamos a crear productos culturales para acercarlos a ellos. Uno de los primeros productos que lo vamos a mirar, que lo vamos a visualizar, eh, fueron los Looney Tunes. Los Looney Tunes, sí, Bugs Bunny, Pato Lucas, el Coyote, todos estos, que nos acercaron a esos productos culturales reservados solo para la élite. Y esos productos se volvieron parte de nosotros. En el siguiente episodio que vamos a mirar puntualmente y que lo vamos a escuchar, pues usted puede escuchar una sonata sin necesidad de moverse de su casa, de la comodidad de su sala, o escuchar una sonata de Beethoven. Mira lo interesante. Usted se puede acercar a este producto cultural llamado animación, que se pensó solo para el niño, pues realmente no era para niños, sino era para el adulto el momento que tenía que acercarse a ese producto cultural de la música clásica, de acercarse al producto de una obra de arte. Ya, la tuvieron clara, dijeron, usted difícilmente va a poder ir al museo a Londres a ver la Mona Lisa, pero no le impide conocer la belleza de la Mona Lisa. ¿Cómo se la voy a acercar? Con un producto cultural llamado los Looney Tunes. El ejemplo están los Looney Tunes. Usted puede encontrar otras sinfín de efectos, de series, de películas que lo acercan a esos productos culturales, que lo hacen parte de usted, demostrarle, oiga, la cultura no solo está reservada para esas grandes élites, también hace parte de las otras. La cultura no es solo reservada, la cultura es parte de todos, es para todos. Hay que acercarla, hay que construirla. Pero ¿cómo acercamos esto? Entonces, se lo pensaron desde acá. Podemos observar rápidamente. Este video es muy corto y si usted no se ha acercado, por ejemplo, a la música clásica, este fue el primer acercamiento que no solo tuvieron una generación, sino toda una serie de poblaciones para acercarse a la música clásica que siempre estuvo reservada para un grupo. Humberto Eco decía que los apocalípticos, lo llamó así, los apocalípticos, siempre dijeron, no, es que son solo muñequitos, son solo animaciones, son solo personajes que se dedican a eso mostrar violencia, mostrar una cosa, mostrar, pero en el trasfondo había eso. Inicialmente yo le mostraba y decíamos que el hip hop, el rap, el reggaetón, todos estos géneros, el rock mismo, eran géneros que eran dedicados a la clase media y a la clase baja. Y sí, lo son, pero son medios que le hicieron resistencia o se surgen como resistencia, como símbolo de libertad, también podemos mirarlo desde ahí, como símbolo de, oiga, contracultura. Bourdieu también tiene un texto que llama La contracultura de la música, y decía eso, decía que esos son géneros contraculturales a la cultura ya dominante establecida. Entonces, si no, ¿qué se entiende por música? Música es una composición sinfónica, que es lo que usted va a escuchar y observar ahorita, una composición sinfónica que tiene que darse desde un teatro, que si eso no se cumple así, no es música. ¿Qué ocurrió? En los 60, en los 80,
la gente dijo, venga, ¿cómo así que solo eso es música? No, qué pena, pero también lo que hacemos nosotros es música. El rap salió como respuesta, el hip hop salió como respuesta, el reggaetón salió también como respuesta, el mismo pop, el mismo rock, el mismo todo. Y cuando no hablamos del caso colombiano, el vallenato, la salsa, todos esos géneros salieron ¿en qué? En respuesta a esas, como digámoslo, a esas estructuras culturales dominantes. Observémoslo rápidamente desde acá, cómo se crea ese elemento cultural, específicamente con Bugs Bunny. Perdón, nótelo entonces desde ahí cómo usted, o el mismo producto cultural lo va acercando o lo acercó usted, por ejemplo, a esas sonatas. Hay otro interesante y hay un caso interesante mm, de los mismos Looney Tunes, por ejemplo, con Bugs Bunny, que acercó a muchas personas a una sonata que fue prohibida por una cuestión de género, de ideología, de Warner, ¿listo? Que fue prohibida tanto así que en Estados Unidos, que fueron los productores de esa estación, lo prohibieron, lo censuraron. ¿Por qué? Porque no querían nada que sonara alemán. ¿Por qué? Producto de la Segunda Guerra Mundial. No hay que desconocerlo. Ya nos vamos introduciendo un poco aquí, que es lo que nos interesa. Y en esa lógica, la sonata de que vamos a mirar, que incluso ellos muy irónicos, la titularon ¿Qué es una ópera? Es una ópera. Entonces, y representaron o pusieron en escena la, la ópera de Wagner, de la Sonata de las Valquirias, lo pusieron ahí, lo mostraron, lo disimularon, lo representaron de la mejor forma, tanto así que en su momento cuando salió, les tocó a Hollywood mismo decir, oye, que esta vaina es muy genial, hay que inventarnos un premio
para las animaciones. Hay que inventarnos un premio para las animaciones. Esta fue la primera, por decirlo así de alguna forma, el primer premio que sale hacia una animación por mejor corto animado. Por eso se llama corto animado. La categoría que existe, corto animado. Es exactamente 13 minutos donde muestran toda la escena de las Valquirias. Vamos, pues, por una cuestión de, pues no tenemos todo el episodio completo para verlo y tampoco pues tenemos el espacio para ver todo el episodio. Sin embargo, pues vamos a observar rápidamente, espérame acá 2 segunditos. Espérame acá, por favor, 2 segunditos, ya. Entonces aquí rápidamente vamos a observar este elemento que le mencionaba de la sonata de las Valquirias de Wagner, cómo entonces hace parte también de este elemento cultural, de acercar a estas poblaciones, o mejor, de acercarnos a las poblaciones a ese elemento cultural que solo estaba limitado para una élite. Dame 2 segunditos, listo. Entonces, vamos llevando todos estos elementos ¿a qué? A la siguiente presentación que nos va a mostrar, incluso que nos invita a pensarnos qué es un elemento cultural, por qué el impacto de este elemento cultural en nuestro día a día. Quiero que nosotros pensemos cuáles son esos elementos culturales que hacen parte de nuestra cotidianidad, que hacen o que nos representan, específicamente a nosotros como latinos. Hoy, pues, el profesor Rafael me pedía el ejercicio, lo vamos a hacer con el caso de Chespirito, y en el que soy, pues no soy una eminencia, pero pues tengo dominio del tema, el caso de los superhéroes, ya, entonces lo miraremos desde acá. Aquí como lo maximizo. No lo puedo maximizar, pero pues ahí le, para que lo vayan a observar, todo el elemento de la, realmente, note y entonces cómo se hace ese acercamiento a lo que es una obra, lo que es pensarse entonces o acercar entonces a un público específico, un público que difícilmente puede ir a un teatro a pagar X cantidad de dinero para escuchar a Wagner. Se acerca entonces con estos productos culturales.
pero estos productos culturales no solo están dados desde una cultura a representar unos valores tradicionales, a representar toda una burla también al sistema, que es lo que hace poco, por ejemplo, Los Simpson, o lo que hace el mismo programa de South Park, sino también a transmitir una serie de valores. Piense, por ejemplo, y que sería como bueno que usted piense en lo siguiente. Piense en un triángulo con una S en la mitad. ¿A qué se le viene a la mente? ¿O cuál es el primer símbolo que se le viene a usted a la mente? Inmediatamente, Superman. eh, Superman, perfecto. Se le viene a la mente ese símbolo. Y no en balde, por aquí tenemos que tener, bueno, ya lo vamos a mirar el símbolo y vamos a empezar a configurar todo lo que decía Humberto con su texto y otros textos para que lo vayamos mirando. Pregúntese, ¿por qué el símbolo de Superman es un triángulo con una S en el interior? Para configurar, para entender esta parte, vamos a entenderlo desde acá. Regálenme 2 segunditos. Listo. Para configurar esta parte de por qué es la figura de Superman es un triángulo con una S, vayamos a pensar dónde usted ha conocido o dónde ha escuchado usted o dónde ha visualizado usted la figura de un triángulo o por qué la figura de un triángulo. La respuesta es sencilla. Usted lo ha visto en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y se dirá, pero usted estaba rebuscando esta situación. No, no es rebuscada. Los mismos autores lo han establecido, lo establecieron, que la historia de Superman es la historia moderna de Jesús, un padre que envía a su hijo a la tierra a salvar a la humanidad. Y inicialmente, en 1938, cuando se crea esa historia, o la historia de Superman, y cuando se da el origen, ese fue el concepto. Enviar un padre que envía a su hijo a salvar a la humanidad. Está toda la configuración de pensamiento judío cristiano establecido ahí. Y usted empieza a entender por qué en la lógica de Superman, de los superhéroes de DC Comics, de Marvel, el héroe no mata. Están los mandamientos bíblicos, no matar. ¿Por qué? La idea es entonces transmitir con estos símbolos, con estos personajes, transmitir esa serie de valores que se instalen en una sociedad. A la pregunta, y los cómics lo muestran, la película lo muestra, todas las películas lo muestran, eso sí, todas las películas lo muestran, entre, bueno, si usted tiene todos los poderes del mundo, puede hacerlo todo, lo puede hacer todo, nadie lo puede detener. Pero entonces, si lo puede hacer todo y tiene toda la autoridad del mundo, y nadie lo puede detener, ¿qué escoge? ¿Dominar el mundo o salvarlo? ¿Cuál es la respuesta? Salvarlo. ¿Por qué? Porque le están mostrando ese mensaje a usted. La configuración entonces es, desde la configuración norteamericana, casi americana nuestra, latina, es nosotros le estamos transmitiendo esa serie de valores a partir de eso. Entonces, ¿por qué Superman en vez de usar todos sus poderes para salvar al mundo del calentamiento global y eso, no, prefiere usarlos para detener al villano? No, porque es que era de eso. Porque de todos los trabajos que puede tener Superman, decide ser el reportero. ¿Y cómo Superman se representa a la humanidad? Como alguien débil, sumiso, que la figura del Clark Kent, el tontico, el que no sabe manejar una cosa, pero pues sabe tener una bala, pero se le cae el vaso porque no sabe cómo coger un vaso, pero puede tener un asteroide a una velocidad X y tenerlo con una sola mano. Entonces, vea la configuración que se nos está mostrando. Hace como unos 10, sí, como unos 10 años más o menos, hace como unos 10 años, sí, 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 como 10 años, se sacaron, DC Comics sacó un cortometraje también en el aniversario de los 80 años de Superman. ¿En qué consistía? Y nos sirve para el ejercicio que vamos a realizar a continuación. ¿En qué consistía? En mostrar todo el avance que ha tenido este personaje. Y más allá de nosotros, lo que nos interesa es mostrar, de observar y analizar es cómo todo este personaje ha representado una serie de transformaciones del mensaje. Incluso
de mostrarnos una serie de valores que se normalizan en una sociedad y que se masifican. ¿Cómo se masifica un valor? ¿O cómo se construye un valor? ¿O cómo se establece un valor? Nietzsche, en la genealogía de la moral, establecía que un valor se determina y se crea a partir de la normalización del mismo. ¿Cómo normalizamos un valor? Sencillo, fácil, no se complique la existencia, masifiquémoslo. Una vez que volvemos masivo ese valor, se vuelve normal. Y una vez que es normal, se acepta. Y una vez que se acepta, se regula y se controla. ¿Cómo lo hicieron con estos superhéroes? Lo vamos a observar. Vamos observándolo por partes, lo vamos a analizar, lo vamos a ir mirando. Entonces, ya entendemos, empezamos a entender por qué la figura de Superman es un triángulo con una S, porque representa el Padre, Hijo y el Espíritu Santo puesto en un sujeto, como la configuración del pensamiento cristiano ahí. Entonces vamos a mirar qué valores se van a transmitir, los valores judío-cristianos. Sí, Superman solo representa los valores. Ya la figura de Bruce Wayne o de Batman ya representa otro tipo de valores. Flash representa otro tipo de valores. Robin representa otro tipo de valores. El marciano, el detective marciano representa otros valores. Green Arrow representa otros valores. Cada uno de los superhéroes representan un tipo de valores propio para la comunidad que se envía. No en vano se crean y se han establecido los superhéroes que son los de la comunidad LGTB, o de la comunidad negra, o de la comunidad indígena, o de la comunidad de las mujeres. Bueno, en fin, se crean cada uno de los superhéroes para establecer y definir esos roles para decir, oigan, yo le he mostrado a usted cómo debe actuar en la sociedad, ¿por qué no actúa así con la sociedad? Ah, no lo quiere actuar así, listo. Entramos a un sistema punitivo, restrictivo, legal, que me permite entonces mostrarle o aplicarle, como diría uno a veces, todo el peso de la ley, todo el sistema judicial ahí frente a eso. Entonces, vamos avanzando rápidamente. Primer elemento interesante que nos muestran siempre ha sido la figura del superhombre, capaz de hacerlo todo, representarlo todo, poderlo todo. Si usted lo observa, es el primer escudo inicial, el triángulo con ese que le mencionaba inicialmente, que quiero que observe, que no es un cuerpo escultural, no es un cuerpo hipersexualizado, es un cuerpo en condición física de la época, 1939, básico, de un gimnasta normal. No, todavía no existe la figura de Stallone, no existe la figura de Schwarzenegger, no existe todavía ese campeonato de Mister Olympia, donde nos muestran una figura supremamente voluptuosa muscularmente. ¿Listo? Ya lo vamos a mirar porque se empieza a hipersexualizar la figura del superhéroe también. Y yo sé que todo el mundo se lo pregunta, ¿por qué el superhéroe tiene que usar interiores? Y por qué después se lo quitan y después se lo ponen. Bueno, todo eso responde a qué? A unos valores que se están transmitiendo generación a generación. Primer Superman, 1939, obsérvelo. Una figura autosuficiente, que lo puede todo, que lo puede hacer todo. Inicialmente, la historia de Superman parte para enfrentarse a villanos de 1939. Observemos, estamos en inicios de lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿quién es el enemigo de Superman inicialmente? No va a ser Lex Luthor, no va a ser Brainiac, no va a ser todos estos villanos que usted conoce ahorita, no. Van a ser los asiáticos, los japoneses, van a ser los alemanes. Y entonces usted va a ver en la historia de Superman a quién se va a enfrentar. Se va a enfrentar sencillamente a esos. Observe, los aviones que están ahí no son aviones normales, son los kamikazes japoneses que se explotaban y que se mataban durante el ataque de Pearl Harbor, durante todo eso. Por eso, el primer villano que se enfrenta a Superman es uno de esos aviones kamikazes que usted observa ahí en esta parte. Listo, esto ya es propio de la serie 1939, los primeros actores. Note que todavía no está la figura del Superman musculoso y todo lo demás. Ya empiezan a crearse esos personajes como el que usted está observando ahí en pantalla, Jimmy Olsen, que son como los amigos de Superman para mostrarlo. Oiga, no es tan lejano una persona común y corriente. Usted puede, y mira el mensaje que le mandan a la sociedad, usted puede hacer de todo, ser de todo, pero también tiene que tener amigos, tener conciencia de eso. Ya entonces aparece nuestro primer villano, Bizarro,
Es un poco la representación de todo eso lo que va a ser el proceso de clonación desde el año de 1970, toda la, la crítica, el problema que había o que existe incluso, de bueno, vamos a clonar a la persona, ¿cómo sería? Buena, mala, por eso el nombre bizarro, que viene un poco del latín visa, que significa malo, o lo alterno, o lo oculto. Entonces empieza a mirarse desde ahí, ¿no? Entonces empieza la discusión de, bueno, hacemos un clon, ese clon va a ser bueno, va a ser malo, con la cuestión de cuando se empieza a clonar las ovejas, luego con la problemática médica de los embarazos in vitro, que por fuera del vientre, que eso es biológicamente imposible, que eso es contrarreligioso, bueno, empieza todo la discusión ahí, que se lleva a estos elementos culturales como los cómics, como las animaciones, para que la población empiece a comunicarlo entre ellos, a normalizarlo, a ser parte de su día a día, al punto que se normaliza. Y cuando se dan de cuenta o se fijan, ya todo el mundo está hablando de eso y ya lo han normalizado, ya hace parte del día a día, ya nadie se escandaliza por esa situación. ¿Listo? Importante, nótelo aquí. Empieza a aparecer inicialmente la historia de Superman, que es que Superman es el único hijo kryptoniano que sobrevive, entonces nadie más sobrevive. Entonces ya empieza como el discurso, venga, porque solo hablamos de Superman y no de también pensarnos desde una mujer, una super chica. Y se crea y aparece el personaje de super chica. Pero no solo super chica, sino también de Super Monkey, Superman y el Crypto, que es el perro, que aparecen también en escena, también mostrándonos ese cambio de conciencia cultural que van pasando a llegar hacia los años de 1980, porque el discurso de los animales no es de ahorita, no es de hace 10 años, no es de 5 años, no hace 10 años, no hace 20 años, no, ese discurso ya viene previo a esto, ya viene, hay que tener también cuidado con los animales, porque los animales, y me parece también interesante que usted analice la figura de Krypton con el Laika, que fue el primer perro que lanzan los rusos al espacio y que se genera toda la polémica y entonces Estados Unidos dice, venga, porque van a lanzar un perro, si ustedes lanzan un perro, nosotros vamos a lanzar un gato, si ustedes lanzan un gato, lanzamos un mono, que son estas figuras que usted está viendo aquí. No en vano se crean, o sea, apartamos del hecho, apartamos del principio, no se crea un producto cultural de, ay, no, miremos que sale, no, hay una razón de ser de por qué ese mono, por qué ese gato y por qué ese perro en representación a esos animales que fueron al espacio y que no llegaron. Y que usted hoy en día hace cuenta y dice, oye, ¿cómo es posible que manden a unos animales de estos al espacio a morir? Y eso es lo que se está mostrando. ¿Listo? Avanzamos un poco rápidamente acá. Ya miramos los trabajos. Miramos entonces que Superman no lo puede todo, que la figura de Superman entonces no es invencible, que necesita también aliarse. ¿Aliarse con quién? Con otras series de superhéroes que también representan otras series de valores. Caso que usted vea aquí de Aquaman, que representa todo lo que son los valores del cuidado del medio ambiente, específicamente de los mares, los océanos y todo esto. Que para nosotros, para el 2020, 2026, miramos que es importante cuidar el agua, pues ya, Aquaman es el primero que empieza a decir, oiga, hay que cuidar este elemento de esto. Esa serie, Los Super Amigos, si no me falla la memoria, es como de 1970, que estaba ahí, que llegan a Colombia y a Latinoamérica como hacia el 2000, 2002, 2003, pues para empezar a normalizar el discurso y empezar a ser parte también de la discusión del cuidado del medio ambiente. Note interesante el elemento que aquí ya se empieza a hablar de la hipersexualidad del superhéroe. Aquí ya empezamos a ver un superhéroe más marcado, más fornido, más musculoso, propio de los cambios que se está viviendo en la época. Estamos hacia la época de 1980. Ahora sí existe un Sylvester Stallone, un Rambo, un Schwarzenegger, un Terminator, pues ya son grandes figuras de hombres musculosos, fornidos, que tienen que mostrarse así. Y empiezan a hipersexualizar, y empiezan a mostrar que el hombre no debe ser flaco, débil, no, que no, sino que tiene que ser un hombre musculoso, fornido. Y lo interesante, si usted lo nota acá, bueno, regálame 2 segunditos, voy a pausarlo, voy a retroceder un momento para que usted observe que estamos con un Superman que tiene todavía la figura de los interiores. Ahora sí,
porque debe tener el superhéroe la figura de los exteriores, porque se puede mostrar el cuerpo trabajado, tonificado, musculoso, pero vamos a censurar la parte reproductiva del hombre, que son los genitales. Entiende que son hombres que están con licras, con trajes súper apretados, que por eso se ven musculosos. Entonces lo que hay que controlar y regular es la parte sexual del hombre. En este caso de los superiores, se les coloca esos interiores por fuera, por lo mismo, por una cadena de censura, de restricción hacia la parte viril del hombre. Ahora sí, si lo observa, hay un fenómeno que ocurre en los Estados Unidos y es cuando públicamente entonces aparece el primer cómic fuerte, bastante marcado, que hace parte de toda una generación, que fue la muerte de Superman. Sí, es un personaje que no existe, es irreal, pero llegó tanto a impactar en la cultura de ahí que si matan a este personaje, ¿qué nos espera a nosotros? Un poco en respuesta a lo que estaban ocurriendo hacia la cultura norteamericana del 80, como perseguían a las culturas afro, a los que tenían una ideología diferente, como comunistas, socialistas en Estados Unidos, que eran perseguidos, toda una serie de poblaciones que estaban, como los hippies, como los movimientos de izquierda, como los movimientos feministas, que se estaban resistiendo a toda la cultura americana dominante. Entonces decían, bueno, si matan a Superman, ¿quién nos salva a nosotros? Se puede mirar la cantidad de entrevistas que hay en internet sobre ese fenómeno. Este cómic se vuelve icónico, casi representativo del momento en 1984, porque es un momento de, oiga, rompamos el elemento cultural. Se partió el elemento cultural. Ya no está el mito. Ya no está el mito del hombre que lo puede todo, el hombre que es capaz de todo, sino que pues se puede romper, se puede cambiar su estructura. Esa lógica se rompe de ahí y empiezan a crearse nuevos personajes, que son estos que usted acaba de observar. Luego volvemos hacia los 2000, entrado, ya se cambia un poco la narrativa, se cambia la animación, se cambia todo lo que usted observa aquí, con la serie que usted puede observar de Superman, ser animada, ya el enemigo ya no es el asiático de turno, el, ya no es el enemigo el japonés, no, no, ya el enemigo ya no está allá, sino que ahora el enemigo es interno. Y la mejor representación del enemigo interno es el súper, la multinacional, el multimillonario que solo le importa que su empresa crezca y nada más. Usted lo ve, el súper representa eso. Y usted estará preguntando, ¿y entonces los superhéroes van a pelear contra los ricos? No, porque para eso tenemos la figura de Batman. Y Batman nos da otro discurso totalmente externo al de Superman. No, por cuestiones de tiempo no les puedo mostrar el de Batman, pero podemos analizarlo de la siguiente forma. Batman no pelea. Mientras que Superman, que es el hombre trabajador, asalariado, promedio, pelea contra las grandes multinacionales como les Corre, les Luthor, Pirelli, toda esta situación de las grandes multiempresas. Batman representa todo lo opuesto, todo lo opuesto. ¿Por qué? Porque es el rico, el multimillonario, el que tiene la capacidad económica para enfrentarse a, que es lo curioso, que de toda la galería de villanos que existe de Batman, todos son profesionales, son todos que especialistas, todos son que grandes maestros, grandes doctores, que para población que ha sido, mejor dicho, formada académicamente. Por eso todos los villanos son doctores. Si usted lo ve, el espantapájaros es doctor en psicología del miedo y no sé qué, perdón, el acertijo es licenciado en no sé qué más vainas y especialista en numerología y bueno, de sistemas y otra cosa, gran vaina. Hierve, no sé, botánica, no sé, de lo último, el guasón, químico, farmacéutico, de no sé qué más cosa, Harley Quinn, psicóloga, psiquiatra, de especialista, y usted puede revisar, y eso está en las páginas de DC Comics, usted lo puede revisar. En la descripción de los personajes, usted le muestra personajes de villanos de Batman, que son una cantidad de profesionales que usted dice, venga, ¿cómo es posible que entonces y ahí viene la crítica y viene el análisis que usted debería hacer desde ahí? ¿A quién se está pensando? Fácil, sencillo, no se lo complique tanto. Es
el multimillonario peleando contra el académico. Que eso es un propio problema que tienen los americanos, no los latinos. Así tenemos que hacer la distinción de que el americano tiene claro que eso hay que luchar contra el intelectualismo. Por eso usted ve, por eso usted ve en los personajes de los Simpson que el personaje que está más fastidiado, que tiene fastidio, que ya cansa de verlo con su auge de intelectual, de nerdito, Lisa Simpson, pues es que ya cansa, o sea, preferimos las barbaridades, los delitos de bar, y lo alcahueteamos, lo permitimos, nos reímos, pero ya cuando empieza Lisa con sus dotes morales, de conciencia, de risa, pues ya no nos da risa, ya nos cansa, nos aburre, porque nos ha mostrado ese elemento. Parte de eso, y usted empieza a entender, oiga, ¿por qué el intelectual nos cae mal? Pues sencillamente lo han construido, nos han construido los valores, nos han construido la moral, lo han normalizado de que el, el académico, el intelectual, solo se dedica a sus libros, que no sabe nada de la realidad, que está alejado del mundo y se dedica allá y que se debe cansar. Hay un episodio de Los Simpson muy interesante que usted puede analizar a partir de la premisa de Platón, que Platón decía que solo la sociedad debía ser gobernada por los intelectuales y los dominantes. Y hay un episodio completamente dedicado a esa premisa de Los Simpson. ¿Cuál es la conclusión? Les spoilo el episodio. Al final, los grandes intelectuales de Springfield se reúnen y hacen la sociedad perfecta para ellos, entre comillas. Hacen la sociedad perfecta para ellos. ¿Cuál es esa sociedad perfecta? Empiezan a prohibir una cosa, que lo otro, que lo otro, que lo otro, y cuando se dan o se fijan de la cosa, pues la sociedad de Springfield cae en un caos, cae en una anarquía, cae en un absolutismo, mejor dicho, cae de todo. Aristóteles contradecía a Platón, que era su maestro, y le decía, Aristóteles, eso está mal. O sea, la sociedad no debe ser gobernada solo por intelectuales, debe ser gobernada por una clase específica. Ahí sí, hay que decirlo. Aristóteles también, no todo era progre, no todo era democracia, no. Aristóteles quería en una aristocracia, que solo una población específica, nacida específica para gobernar, debía gobernar. Eso lo decía Aristóteles, lo dice en sus textos, lo puede revisar usted en Ética Nicómaco, que lo decía. Entonces, para que lo vaya a observar. Listo, sigamos, continuamos acá con una cuestión de elementos. Observe entonces que ya entrados los 2000 empezamos a mirar una configuración totalmente diferente al superhéroe. Note entonces una configuración totalmente más marcado, más definido, más atrayente a los diferentes públicos y ¿qué nota usted? Se le ha quitado los interiores. Porque ya estamos en una cultura que ya no está censurando lo sexual, sino que al contrario lo está promoviendo y empieza a hipersexualizar no solo Superman, sino a toda una serie de personajes. Échele usted una revisada libremente, lo puede hacer en su casa, en su comodidad, en sus espacios. Échele una revisada como hipersexualizaron a personajes como Gatúbela, Piedra de Venenosa, Harley Quinn, bueno, todas las galerías de villanas, la misma Mujer Maravilla, Viuda Negra, toda esa cantidad de personas femeninas que también son hipersexualizadas para el consumo masculino. Y la figura no solo se queda ahí, sino que también se hipersexualizan a los superhéroes para el consumo femenino. Entonces note que no en balde se empieza a retirar los interiores. Usted puede revisar los últimos cómics, pues ya no los tiene. Las últimas series ya no los tiene. La última película ya no los tiene. ¿Por qué? Hay que hipersexualizar. ¿Por qué hay que hipersexualizarlo? Eso es lo que vende. Eso es lo que atrae, eso es lo que le gusta al público un poco ahí para mirarlo. Ya no nos historia, no nos interesa un poco la historia, sino nos interesa la hipersexualidad de este superhéroe. Nótelo ahí cómo se nos muestra entonces un hombre voluptuoso, figuroso. Note la figura de la cruz, elemento judío, cristiano, como si usted lo quiere mirar desde ahí, que se representa en su vuelo. O sea, la figura del mito Superman puesto desde ahí. Listo, para que lo vayamos observando desde ahí. Y nótelo ahí cómo cambia entonces la figura inicial que mirábamos en 1939 a la figura que usted tiene acá en el frente. Ya hay un hombre más sexual, más atrayente, más gustoso, más desde, bueno, desde ese elemento que nos muestra
este elemento. Ya para ir cerrando un poco la presentación, quiero entonces mencionar que ante todos estos elementos culturales, pues siempre se le ha hecho resistencia. Y usted, y la forma más fácil y establecida para hacerle resistencia a un producto como estos es desde un poco la sátira, la burla, el chiste. Cuando se crearon estos personajes como Superman, Batman, Hulk, Capitán América, pues, bueno, ojalá, espero que el profesor Rafael después me invite para analizar el caso del Capitán América, ¿no? Que es también como interesante de su construcción. Eh, Cuando empiezan a crear todos esos superhéroes que se masifican y que se van de una u otra forma, aparece uno o se crea uno mejor para hacerle burla, para hacerle chiste, para enfrentarse a esa cultura dominante americana. Y dice, venga, las cosas no son por ahí, la cosa no debe darse desde ahí, y empieza a establecerse un nuevo personaje. Y en este caso, para nosotros, conocidos, amado, criticado por los mexicanos, odiado incluso también por los mexicanos por su mismo estilo, el Chapulín Colorado. Chespirito entonces empieza a crearlo y empieza a establecer entonces toda una crítica, toda una burla también, porque no me toda una burla, toda una crítica hacia el sistema de valores americanos. Entonces, y vamos analizándolo desde ahí, mientras el superhéroe, mm, mientras que el superhéroe se vuelve grande para enfrentar un mal, o tiene que buscar una fuerza externa a él para enfrentarse a un mal, cualquiera que sea, no se entiende que el mal no se vence de esa forma, sino que el mal se vence desde lo de adentro, desde el interior. Entonces, por eso cuando usted ve, y lo vamos a observar en un momento, cuando usted observa al Chapulín Colorado, cuando se enfrenta a las dificultades, pues el Chapulín Colorado no lo hace desde la grandeza, sino que empieza con su chiste, su payasada de volverse pequeño. Mientras el héroe americano nos muestra varonil, fuerte, que lo puede todo, lo hace todo, que nunca se le ve tener miedo. El Chapulín, por su parte, muestra el miedo, muestra esa parte de miedo, de temor. Todo eso responde a qué? Pues a una burla todo contradictorio a lo del héroe americano. ¿Listo? Para que lo observemos, para que lo observemos desde ahí. Mm, vamos entonces a observar rápidamente el elemento del chapulín para que usted lo observe como rápidamente eh, hacía parte de esta cultura o hace parte de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia. Bueno, reconozcamos que tengo miedo, pero que el miedo no me detiene, no me impide sobresalir a la dificultad y que no tengo que acudir a una fuerza superior, ni mucho menos tengo que buscar una entidad externa para enfrentarme a este temor, sino que al contrario, está ahí, dentro de mí, para enfrentar este miedo, como un poco lo que haría el latino frente a un temor. Si usted lo nota, y eso te lo traigo a colación, porque las películas de terror no se dan desde el contexto latinoamericano. Se habla de la bruja latina, se habla de la llorona latina, del brujo latino, de la santería latina. Eso lo muestran en las películas. Listo. Pero ¿por qué no se piensa una nave a la latina? ¿Sí? Una posesión de espíritus a lo latino. No se piensa, no se concibe, no les da la imaginación de entenderlo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos otro tipo de configuraciones. Aquí tenemos otro tipo de valores. Tenemos otra configuración que nos ha hecho ser nosotros. Para irme un poco para ampliar un poco esta idea, piense por ejemplo en todas las series, todas las películas que usted puede observar, usted reconoce el villano en una cuestión de segundos, de rapidez, con el uso de un aparato, y es en este caso, se lo puedo decir claramente con toda la autoridad del caso. Piénselo, por ejemplo, que en las películas el villano nunca usa iPhone. El villano no usa iPhone, no puede usar iPhone. iPhone creó
un decreto de patente, en sus patentes establece que en ninguna representación cultural masiva puede el villano usar iPhone, no lo puede usar. Entonces el villano que usa un Nokia, un Samsung, un Motorola, usted véase la película John Wick, cualquiera de las versiones, John Wick que saca, el de texto, el Nokia, el Motorola, saca incluso, saca un BlackBerry, saca, saca cualquier otro celular menos el iPhone. ¿Por qué? Porque es un asesino. Es un asesino que no normalizamos, que nos simpatizamos, que hacemos parte de él. Ay, pobrecito, le mataron, murió la esposa, le mataron al perro, sí, pobrecito, ta, 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 ta. Juegan con nuestra emoción, juegan con nuestros sentimientos, nos conducen a tener empatía por un asesino, amamos al asesino, seguimos al asesino, pero el asesino es asesino, punto. Matar es matar. Pero estamos del lado de él. Díselo, por ejemplo, con el caso de John Wick. Le doy otro ejemplo para que lo vaya configurando desde ahí, para que observemos un poco lo que hace el Chapulín Colorado. Rápidos y Furiosos. Son ladrones, son callejeros, pero nos fascina verlos correr. Nos fascina ver cómo Vin Diesel arriesga todo por su familia. Nos fascina ver cómo Vin Diesel prefiere romper 20.000 leyes, violar 20.000 tratados, matar a una cantidad de gente solo para proteger a su familia. Nos fascina ese tipo de historia. Hace parte de nuestra genealogía de la moral. Nos están configurando un tipo de moral. Y luego nos estamos quejando de por qué el criminal sale absuelto, por ejemplo. Mm, Vamos a observar un poco rápidamente el caso del Chapulín, cómo empieza toda la historia. Vayan observando un poco desde aquí. Bueno, le menciono un elemento, un elemento que también se me mencionaba olvidar. Los Looney Tunes no fueron los únicos que establecieron la creación o la incorporación de música clásica, de música cultural para los episodios, sino que también lo hicieron, por ejemplo, Tom y Jerry, lo hicieron también Disney, con todas sus series, películas, todo eso, y también lo hizo también Chespirito. Si usted lo notó al inicio, eh, alguien está mostrando música clásica, está acercando al pueblo latino rezagado de los labores, lo está acercando o lo acercó también a la música clásica, a la literatura más que todo. Espíritu se notó y notó en ese momento que la comunidad latina estaba muy rezagada o demasiado rezagada a acercarse a grandes obras literarias, que solo estaban reservadas para los grandes, para los que podían acceder a leer, los que podían saber escribir, que solo está reservada para los académicos, que solo está reservada para los de la élite, pero para el pueblo ya no. Entonces dije, ven, vamos a acercar estas obras literarias, vamos a acercar estas historias a estos pueblos, a estas comunidades, a esto. Y muchas personas, incluyéndome, nos acercamos a un Shakespeare por las historias de Chespirito, nos acercamos a un Romeo y Julieta con ellos, nos acercamos a las dramas de Una noche de verano en estas series, nos acercamos a todo el proceso de colonizaje que nos mostraba Chespirito, nos acercamos a eso por medio de estas historias que hacen parte de nosotros, que son de nosotros, que sí, que con la risa, con la sátira, con todo lo que usted quiera mencionar, también se hizo resistencia a una cultura dominante y se hace resistencia desde ahí. José, vamos a seguir unos 3 minutos, ¿te parece bien? Estos muchachos tienen clase a las 8 con otro profesor. Ah, listo, mi profe, entonces ya voy cerrando acá con esto. Mm, bueno, ¿qué me interesa de acá? No te- ¿Qué me interesa de acá que vayamos analizando aquí como para ir cerrando, ¿no? Note entonces todo el drama, el misterio que se daba poco en estos episodios para mostrarle o hacerle oposición a lo que se les mencionaba en su momento los superhéroes un poco americanos, ¿no? Bueno, voy a dejar acá. Listo.
En esa lógica, ya para ir un poco cerrando para el siguiente cambio de clase que ustedes tienen, eh, y para que vayan, vamos a ir aterrizando tres ideas puntualmente. La primera, todos los elementos culturales se crean con un propósito y una intención. Todos. Un elemento cultural es desde un comercial, una animación, una historieta, un cómic. Tiene un propósito ese. No se crea porque sí. ¿Cuál es el trabajo que nos corresponde a nosotros? Saber ese por qué. Entender que ese personaje, ese triángulo, ese murciélago, ese escudo, esa bandera, esa estrella, está ahí porque representa un valor. Dos, esos valores se masifican con la finalidad de moldear, establecer unos valores culturales en una población. ¿Para qué? Pues para un elemento de control y de dominación. Tres, y lo más importante, y por eso quería, siempre me gusta cerrar las presentaciones con el caso de Chespirito. Siempre se puede hacer resistencia a esos mismos valores culturales. ¿Cómo se hace resistencia? Con otros valores culturales, que los llamaría Bourdieu contraculturales. ¿Cómo se le hizo resistencia a la música clásica? ¿Cómo se le hizo resistencia a la música tradicional o a la música buena? Con el hip hop, con el rock, con el rap, que crearon ellos mismos, establecieron ellos mismos sus parámetros y le hicieron de una u otra forma resistencia a esos elementos culturales. ¿Listo? Mm, listo, mi profe Rafael. Bueno, pues primero agradecerte, digamos, los aportes que nos has dado en el día de hoy. Pues sí, ya si quieren dar aplausos, yo estoy de acuerdo ahí. Sí, sí, ¿cómo se llama? Si es de la intención. Pues agradecerte porque siempre aprendo cosas nuevas, siempre cada vez que te escucho visibilizo cosas, avances en tu investigación, en tu proyecto. Siempre es un gusto tenerte aquí en nuestros salones de clase. Hoy, pues como te comenté, pues a raíz de que se había presentado una serie de fenómenos como el que viste al principio, que no funcionaba, que no entraba, que no sé qué, entonces, y además de eso, pues digamos, aprovechando que situaciones externas a la clase, pero que siempre influyen, como las elecciones, como las cosas que siempre pasan, que no deberían pasar en este país, debería ser algo muy sencillo. La gente salir a votar y de que tenga la mayoría, pues ese es el que gana. Sencillo. Debería ser una cosa, o sea, esa debería ser la razón de ser, ¿no? Eh, pero pues el país que nos toca eso, entonces por eso había decidido que la clase del día de hoy fuera de forma virtual para evitar justamente que se fuera a presentar algún tipo de situación. Como ustedes aquí quiero dejar en evidencia, acá llegaron otro grupo de compañeros que ellos los están viendo, ¿sí? Es otro grupo de compañeros, ¿cierto? Y los compañeros que ya estaban previamente. En ese orden de ideas, pues queríamos aprovechar pues, tu participación para todo, ¿no? Para la clase y demás. Para los demás compañeros, para no quitarles más tiempo, entonces recordar que dentro de 8 días vamos a tener la muestra de proyectos va a ser en este horario. O sea, según lo que me pasa la decanatura, es el viernes de 5 a 9 de la noche. O sea, como quien dice, abarca la clase del día de hoy. Y como quien dice, nos estamos viendo hasta dentro de 15 días nuevamente. Dentro de 8 días nos vamos a ver, pero no en la clase, sino nos vamos a ver en la muestra de proyectos. Y dentro de 15 días, pues la idea es que ya traigamos, digamos, los proyectos que ya tengamos resueltos, con el ánimo de que los jurados no lo revisen, que sería, pues, digamos, la nota del tercer examen y, obviamente, pues, la nota definitiva. José, no te quito más tiempo. Sé que es viernes, ya es hora de descansar. Sé que ya a estas alturas ya estás, ya uno se le lengua la traba, ¿sí? Ya uno no coordina. Entonces, en ese orden dirías, sí, en ese orden dirías, eh, el error fue intencional, es para que vean que también uno se cansa. En ese orden de ideas, el agradecimiento por esto. Queríamos hacer, no podemos dejar pasar la invitación formal, que ya sé que te han hecho llegar por ahí, porque sabes que la tertulia pues, ha evolucionado. Y pues entonces hay una serie de actividades, entre ellas nos agradaría hacerte eh, una entrevista donde trataremos tomar cosas personales, pero no íntimas, ¿no? Eso es lo que, esa es la metodología que estamos manejando en estos momentos. Después nos ponemos de acuerdo por interno qué día te parece bien que la hagamos.
y pues se reproduce por los diferentes espacios. En lo particular, no te quito más tiempo, te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy, agradezco mucho que podías estar haciendo miles de cosas, pero un viernes en la noche de elecciones, ¿sí? Con ley seca, ¿sí? Con todo ese tipo de cosas, pues ¿cómo se llama? Estás aquí contribuyendo y colaborando en la clase. Para todos, recordar que dentro de 8 días es lo de la muestra del proyecto integrador. Nos vemos en 15 con el examen, con la actividad, ya el prototipo funcional. Sería la intención para efectos de, lo van a traer dentro de 8 días. Bueno, entonces lo revisamos dentro de 8 días, una vez. Si lo van a traer dentro de 8 días, pues lo revisamos con los jurados de acá dentro de 8 días. Y dentro de 15 estamos sacando la definitiva. Si no lo hacen así, pues entonces lo hacemos dentro de 15 días, presentarlo acá. ¿Listo? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, entonces que pasen una feliz noche a todos los que están conectados. José, muchas gracias. Vamos a proceder a suspender grabación y a lo que yo salga, inmediatamente lo saca a todos. Entonces, voy a proceder, entonces que pasen feliz noche y nos estamos viendo. Pongo finalizar la reunión y lo más probable es que lo saque a todos. ¿Listo?